El manejo de las emociones. Para hablar de este tema, entonces hagámonos primero unas preguntas orientadoras. ¿Es verdad que el ser humano puede controlar sus emociones aunque la situación externa sea muy desesperante? ¿Me enojo o me hacen enojar? ¿Puedo controlar mi propio estado del ánimo? ¿Cómo ayudar a otros a reconocer sus sentimientos? Aunque yo no me controle, es posible que pueda ayudar a otras personas a que ellas sí lo hagan. Es cierto que algunas enfermedades tienen una relación directa con la falta del control de las emociones. La persona que es líder no se debe enojar. Bueno, entonces observemos estas imágenes de expresión de algunas de las emociones más frecuentes que podríamos reconocer. Intentemos reconocerlas, intentemos mirar cada una qué tipo de emoción está reflejando. Y observemos en esta otra imagen cómo hay una situación que aparentemente genera desespero porque parece que la gente está deprisa y parece que no hay un común acuerdo. Y desde esta imagen pudiéramos empezar a hablar de lo que es la inteligencia emocional como tal, pero basada en el control de las emociones. Entonces, el origen de las emociones eh, está entonces soportado en la parte biológica. Las emociones son unos estados internos que se viven de forma personal, generando sensaciones que son igualmente personales. Es decir, que dos seres humanos no experimentan un mismo evento de la misma manera. ¿Sí? Eh, entonces pudiéramos hablar que si hay una dificultad a nivel cerebral, básicamente en el sistema límbico, entonces tendríamos un problema con nuestras emociones. Pero para hablar de inteligencia emocional, desde una perspectiva que plantea el mismo Daniel Goleman, pudiéramos decir que es la capacidad que el ser humano desarrolla para sentir, para entender, para controlar y para modificar los estados de ánimo propios, pero también los ajenos. Esta inteligencia emocional está soportada en dos tipos de inteligencia, desde la clasificación que hace Howard Gardner, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, teniendo en cuenta la primera como la capacidad de reconocer mis propias emociones, de reconocerlas, de entenderlas y de saber actuar con base en ellas, y la inteligencia interpersonal, que es esa capacidad para entender a otros y para ayudarles a guiar su proceso con las mismas emociones. El ser humano entonces desarrolla o trae consigo unas emociones que son primarias, es decir, que son básicas para su supervivencia. Estas emociones entonces son varias, miremos, entonces serían la cólera, ¿sí? Que es el enojo, el mal genio, ¿sí? Es la ira como tal, es esa sensación de irritabilidad, de violencia frente a una situación que genera incomodidad. El niño cuando nace, incluso desde que nace, el niño llora y se irrita cuando no obtiene lo que quiere. Entonces eso es una manera del ser humano manifestar su inconformidad. La alegría como tal es otra de las emociones primarias. Si no se tuviera alegría, no se pudiera disfrutar la vida. Entonces es esa capacidad de disfrutar de las situaciones cotidianas, de las situaciones de nuestro entorno, de sentir el placer cuando comemos, de sentir placer y satisfacción por la sexualidad, por la experiencia de estar con otros, por la experiencia de obtener logros. El miedo como tal, entonces es un sentimiento, una emoción primaria que nos ayuda a huir de situaciones que representen un peligro para la supervivencia. Eh, la tristeza es la emoción que nos ayuda a reconocer la aflicción que nos genera una situación, incluso es la manera de demostrar el fracaso, de demostrar la frustración, perdón, que tenemos frente a situaciones de fracaso. Y hay algunas emociones que son un poco más secundarias, como el amor, la sorpresa, la vergüenza y la aversión. Sí, el amor que es representado acá como la aceptación, como ese sentimiento de adoración hacia algunas deidades, como la afinidad o el lazo que se establece, como la capacidad de amar y ser amado, como el desinterés mismo por generarle bienestar a otra persona, como ya desde una perspectiva más moral, desde la caridad, la confianza, la devoción, la dedicación, la gentileza y el amor obsesivo. La sorpresa, que es la capacidad de asombro, ¿sí? De estupefacción, de maravillarse y, por qué no, hasta de entrar en shock. Y la vergüenza, que tiene que ver con el arrepentimiento, con la humillación y la mortificación, con la pena y con el remordimiento, la culpa y la vergüenza. La aversión entonces es la repulsión, el asco, el desprecio, el menosprecio y la aberración. Bueno,
Entonces, tenemos que las emociones están en todo un proceso que hace la mente. Veamos, tenemos una situación concreta, pongamos un ejemplo, llueve. ¿Sí? Supongamos que frente a esa lluvia el ser humano desarrolla una reacción fisiológica y por tanto un pensamiento. La reacción fisiológica puede ser que siente frío porque está lloviendo y el pensamiento supongamos que sea un pensamiento negativo como ¿por qué tenía que llover? Si yo pienso por qué tenía que llover, ya de entrada estoy generando en mi mente un pensamiento de rechazo y que está avalado por una reacción fisiológica. Por tanto, la conducta entonces será una conducta de rechazo hacia la situación de la lluvia. ¿Sí? Entonces, incluso en este caso, mi emoción puede ser una emoción de tristeza, de aburrición, de aversión.